Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, a una nueva lección sobre el idioma quichua, donde iremos aprendiendo a escribir, a hablar y como no también a pronunciar nuevos vocabularios. Así es que en esta ocasión les tengo para ustedes la vestimenta indígena en quichua. Se dice churanakunamanta. Si ustedes no se suscriben aún, si es la primera vez que ves este video, invitarles a que lo hagas. Ahí debajo tienen opciones para que ustedes se puedan suscribirse, también activar las notificaciones y tanta cosa que pueden hacer. Así es que vamos a continuar ahora sí con lo que es la vestimenta indígena, lo que les decía, jaripa churanakuna. Tenemos en primer lugar lo que es muchiku, sombrero, utilizan los varones, ¿cierto? Ahí está, dice clarito, vestimenta del varón. Tenemos lo que es ruana, poncho. Tenemos la tercera vestimenta que es kushma, camisa. Tenemos otra aquí que es wara, pantalón. Seguimos con ushuta, alpargate. Tenemos harichumbi o también se le puede decir watarina, que sería en este caso cinturón o correa. Tenemos pachatupu, que es reloj. Y por último tenemos lo que es shiwi, que en este caso viene a ser anillo. Entonces ustedes pueden visualizar, ver, observar ahí que tenemos, podríamos decir, la vestimenta del varón, las principales, ¿no es cierto? Podemos repetir una vez más: muchiku, sombrero; ruana, poncho; kushma, camisa; warra, pantalón; ushuta, alpargate; harichumbi o watarina, que es cinturón o correa; pachatupu, reloj; y shiwi, anillo. Listo. Es lo que respecta a la vestimenta del varón, jaripa churanakuna. Seguimos ahora con la vestimenta de la mujer, warmipa churanakuna. Tenemos en primer lugar talpa, que es blusa. Ahora ringrina, arete. Seguimos con hualca, collar o gargantilla. También tenemos lo que es chumbi, faja, ¿de acuerdo? A continuación podemos ver ahí abajo que es anaku, que en español sería anaco, o también podríamos llamarle anaku al centro, ¿de acuerdo? Tenemos ushuta, alpargate; fachalina, que viene a ser rebozo o a su vez la chalina o cualquier tipo de manto o sábana o tela que utilizan las mujeres para cubrirse, ¿cierto? Sigo ahora por último makiwatana, que en este caso es manilla. Listo, tenemos entonces toda la vestimenta que una mujer indígena puede utilizar. Estoy hablando en este caso de una mujer otavaleña, de una indígena otavaleña. Si yo utilizo estos términos en una mujer cayambeña, en una vestimenta cayambeña, los términos no varían, ya que la vestimenta que utilizan las cayambeñas, los cayambeños o de cualquier tipo, llamémosle así, son casi lo mismo, ¿de acuerdo? Así es que los términos también son los mismos, no varían para nada. Así es que seguimos ahora sí con lo que es otros. Tenemos ahí otra vestimenta que en este caso bien puede utilizar varón o mujer, pero una cosa nada más: mundira, que es gorra; kungalina, que es bufanda; y shikra, que es bolso o mochila. Ahora tenemos unas señoritas que están vestidas, si ustedes pueden ver muy bien, están con una faja roja, ¿cierto? Ese es el mamachumbi, ¿sí? El anterior no estaba puesta, por eso es que le pongo, para que ustedes conozcan también que las mujeres otavaleñas no solo se ponen una, sino dos fajas. La primera es faja roja, que es mamachumbi, y acá en el otro extremo podemos ver nosotros ahí donde dice ukunjina, que en este caso viene a ser el anaco blanco, ¿ya? El anaco blanco en quichua es ukunjina, ¿de acuerdo? Así es que vamos a continuación seguir. Ya vamos a ver más o menos cómo queda la vestimenta ya en sí en las personas, ¿sí?
Entonces ustedes pueden ver ahí a un varón y a una mujer. Mala mía si cogí alguna foto por ahí, lo siento mucho, pero estaban ahí bien vestiditos, por eso les acogí estas fotos. Vamos a conocer. Hari, de acuerdo, era varón. Tenemos lo que está arriba, tenemos Muchiku. Acuérdense cómo era, sombrero. Tenemos en el siguiente Ruana, que viene a ser poncho. Tenemos Kushma, que es camisa. Wara, pantalón. Y por último Ushuta, que es alpargate. Con eso tendríamos la vestimenta básica de un varón indígena o tabaleño. Ahora vamos a ir con lo de la mujer. Warmi tiene ringrina, arrete. Walka, el collar. Tiene talpa, que es blusa. Se viste también con makiwatana. Acuérdense, era manilla. También tiene chumbi, faja. Anaku, que era anako. Y por último pueden ver ushuta, que es alpargate. Les decía hace rato que no importa si es indígena cayambeño, puede ser de, yo que sé, Riobamba. La vestimenta o el significado en quichua en sí no varía mucho, ¿de acuerdo? Así es que seguimos ahora con esto, que es un espacio cultural que yo le añadí para que ustedes puedan conocer, más que todo saber. En este caso voy a hablar sobre el diablo Uma, que también se le conoce como Ayauma. ¿Sí? El Ayauma es muy tradicional, se pone mucho principalmente en las fiestas de San Pedro, de Inti Raymi. Es muy común ver puesto eso, ya que es considerado como la guía de la comunidad, líder y guerrero poseedor. Entonces para los indígenas tiene mucho significado esto, ya que inicialmente al diablo Uma también se le conocía como Ayauma. Hasta ahora se conoce como Ayauma o diablo Uma. Significa espíritu sumergido dentro del ser humano, la cual nos acompaña siempre, ¿cierto? Y por eso es que el diablo Uma no es algo negativo o algo que a lo mejor llame la atención de una forma negativa, sino al contrario, es una parte complementaria del ser humano. Es como la noche, el día, el hombre, la mujer, caliente, frío. Es decir, va de la mano con la persona, ya que les decía que era un espíritu interior nuestro. Es una parte fundamental para que se dinamice la existencia. Y podríamos llamar también que es una energía vital de la naturaleza. Así es que espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado pueden darle me gusta, darle una compartida, una comentada, lo que quieran hacer ustedes. E invitarles también para unos próximos videos suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos que yo voy siguiendo todos los días viernes, o si fuera posible todos los días. Así es que invitarles una vez más y sigamos aprendiendo este idioma quichua, que es muy importante para cada uno de nosotros. Hasta la próxima, gracias.